gustaría empezar con una imagen que quizás la mayoría de nosotros hemos visto alguna vez. Nuestro querido Emilio es un gran artista y ha diseñado algunos carteles que de vez en cuando como iglesia andamos por la ciudad y colocamos algunos carteles en algunas paredes y este tipo de cosas. Y hay un cartel en concreto que es de un esqueleto, ¿vale? Que llama bastante la atención. Y tiene una frase escrita en ese cartel que dice: Mundua irabasten saiatu nintzen, bañarima galdu nuen. En castellano sería: intenté ganar el mundo, pero perdí el alma. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese cartel? ¿Por qué? Pues sabemos que vivimos en un mundo que promete mucho, ¿verdad? Un mundo que nos promete pues éxito, placer, fama, felicidad. Y si somos honestos, pues ninguna de estas cosas en sí es mala. Pero también podemos recordar que Jesús mismo enseñó sobre esta realidad, diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Es decir, que podemos obtener todo, mas si rechazamos a Cristo no tenemos nada. Es que el problema es que no fuimos hechos para centrar nuestras vidas en nosotros mismos. Entonces, tenemos que preguntarnos: ¿prefieres ganar el mundo entero y perder tu alma? ¿O preferimos perder el mundo y ganar la vida con Cristo? Pues hoy vamos a empezar una nueva serie que vamos a estar andando a través de varios salmos, ¿vale? Durante este mes de agosto. Los Salmos pues es un libro sobre todo lleno de verdades sobre Dios, de su grandeza, de su poder, de su plan redentor. Pero también es un libro que nos habla mucho acerca de la vida cotidiana, las experiencias humanas, las alegrías y los fracasos, las victorias y las luchas. Entonces, al final, lo que tenemos en los Salmos es pues un libro que nos ofrece una perspectiva divina sobre este mundo caído que todos nos encontramos en medio de ello. Y pues cómo el ser humano puede responder, sobre todo en gratitud y adoración a Dios, gracias a su obra redentora. Entonces pues hoy comenzamos con Salmo 1. Y no necesariamente vamos a ir en orden, pero hemos pensado que es buen lugar para comenzar si vamos a explorar los salmos, ¿vale? Entonces, para empezar, pues me gustaría lanzar algunas preguntas. ¿Dónde buscas dirección en la vida? ¿Cuál es tu fuente de verdad? ¿Cómo tomas decisiones en tu vida diariamente? ¿Cuál es tu base, tu fundamento? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo es tu concepto de la libertad? Pues en Salmo 1 simplemente vamos a ver en 3 partes, como siguiendo el Salmo 1, son 6 versículos. Entonces me gustaría considerar con vosotros en esta mañana lo que nos plantea aquí, la realidad de 2 caminos, 2 ejemplos y 2 destinos, ¿vale? Vamos a hablar de los 2 caminos, 2 ejemplos y los 2 destinos. Y cómo no, queremos obviamente aplicar todo esto a nuestras vidas, ¿vale? Entonces me gustaría orar una vez más y luego nos centramos en el texto. Gracias, Dios, por este privilegio que nos has permitido estar aquí juntos con tu palabra abierta, Señor. Y esto es un milagro. Nos dice mucho porque tú eres un Dios que te has revelado a nosotros. Tú quieres comunicarte con nosotros. Así que ayúdanos ahora mismo a escucharte. Queremos oír de tu palabra. Queremos encontrar el camino correcto en nuestras vidas, Señor. Así que ayúdanos a prestar atención, a quitar las distracciones y sobre todo a meditar
en las verdades que tenemos delante de nosotros ahora mismo, Señor. Gracias por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues un poquito de contexto y luego entramos inmediatamente en el pasaje. Salmos es el libro más largo de la Biblia y pues los salmos son escritos por varios autores, algunos son conocidos, otros desconocidos. También es un libro que está compuesto de 5 libros y los salmos varían en estilo. Algunos son tipo canciones de alabanza, otros son oraciones, otros poemas. También los salmos incluyen muchos temas que yo creo que para todos nosotros son temas bien relevantes. Temas como la santidad de Dios, pero también el sufrimiento humano. En los salmos hay lamento, pero también hay confesión, hay gratitud, hay alabanza. Y pues yo creo que no es ninguna casualidad que Salmos sea el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, porque es un libro lleno de verdades para la vida diaria. Y sobre todo pues nos ayuda y nos hace ver nuestra necesidad de un gran Salvador. Y con Salmo 1 empezamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a parar ahí un momento y hablar y reconocer nuestra realidad, que nos encontramos todos en este mundo, muchas veces confundidos, siguiendo un camino hacia un futuro pues desconocido. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Puede haber un camino correcto? ¿Cómo podemos saber si vamos por el buen camino? Pues nada más que comenzar, el salmista nos ayuda a ver que en esta vida hay por lo menos 2 caminos, 2 tipos de personas. Y dice, bienaventurado el varón, que es algo que capta nuestra atención, porque ¿quién no quiere ser una persona bienaventurada? Pero empieza quizás con lo negativo, el camino de los malos, digamos. O en la Biblia de las Américas, el camino de los impíos. Nos habla de andar en consejo de malos. Nos habla de estar en camino de pecadores. Nos habla de sentarse en silla de escarnecedores. Pues, ¿qué significa esto? ¿Qué significa andar en consejo de malos? Yo creo que todos podemos identificarnos con la idea de lo que es recibir un malo consejo de un amigo que ya sabes que no te está dando buen consejo, es algo obvio. Pero, ¿qué pasa si parece ser un buen consejo? ¿Cuál es un buen consejo? Yo creo que lo que vamos a ver aquí es algo que pues no es lo que necesariamente queremos oír, sino lo que necesitamos oír. En términos simples, es un consejo basado en la verdad. Entonces está aquí hablando el salmista de camino de pecadores. Y antes de ir mucho más allá, antes de correr con prisa a llegar al camino de los justos, hay que reconocer que este camino de pecadores es un camino de todo ser humano. Porque todos hemos ido en rebelión contra nuestro Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pero, ¿qué es lo que pasa? El salmista aquí nos presenta otro camino, un camino de los justos, un camino estrecho, un camino que no es necesariamente fácil. Pero, ¿cómo podemos conocer el camino de los justos? ¿Cómo podemos entender nuestro propósito en la vida? Bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita
de día y de noche. Empezamos con Dios. Si queremos conocer el camino de los justos, empezamos con quién es Dios y sus propósitos y sus instrucciones para nuestras vidas. Quizás cuando lees la ley de Dios puedes pensar en los 10 mandamientos. Pero es curioso ver en el Nuevo Testamento cómo Jesús resumió toda la ley del Antiguo Testamento de esta manera. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es una cita de Mateo 22, 37 al 40, que Jesús básicamente nos está diciendo que la ley de Dios tiene que ver con amar a Dios en primer lugar y luego amar a los demás. La ley se centra en esto: observar y reconocer todo el consejo de Dios, escuchar y recibir todas las instrucciones de Dios. ¿Para qué? ¿Simplemente para ser personas inteligentes? ¿O para que amemos a Dios? ¿Para que nos deleitamos en Él? Y no sé si captas la grandeza de la provisión de Dios a través de la ley. Es decir, que Dios mismo se ha revelado a nosotros. Dios ha hablado a nosotros a través de su palabra. Él quiere tener una relación con nosotros. Entonces, bienaventurada es la persona que se deleita en Dios mismo, en sus instrucciones y en sus consejos. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El salmista en Salmo 1 está hablando y invitándonos a meditar de día y de noche, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero ¿cómo podemos entrar en este camino de los justos? En la bienvenida hemos leído un par de versículos que habla acerca de ese varón bendito que confía en Jehová. Pero justo antes de estos versículos, en Jeremías 17, tenemos también ese contraste, el mismo contraste que encontramos en Salmo 1. Empieza en Jeremías 17 con el maldito varón. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparte de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hay que reconocer esa realidad de que algunos serán benditos y otros serán malditos, pero también es debido a la elección propia. Bendito el varón que confía en Jehová, es lo que hemos leído antes. Dios es tu confianza, Dios es nuestra confianza. Y si queremos elevar la idea de ir por nuestro propio camino, cuidado, porque en Jeremías 17, justo después de hablar de la bendición de ese varón que confía en Jehová, ¿qué es la advertencia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, si queremos hablar del camino de los justos, tenemos que mirar hacia Cristo, que dice en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, entramos en el buen camino por medio de Cristo, reconociendo nuestra necesidad de Él, arrepintiéndonos y girando nuestras vidas, centrando nuestras vidas
en Cristo. Luego el salmista nos ayuda para dar dos ejemplos prácticos. Nos da el ejemplo de un árbol y también el ejemplo de la paja o el tamo. Y dice así en versículos 3 y 4, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, empezamos con esa realidad de los dos caminos, pero luego tenemos que preguntarnos, vale, ¿y cómo será el hombre bienaventurado? Ese hombre que anda por los caminos de justicia, ¿cuáles son las características de la persona que se deleita en la palabra de Dios? Y empieza con esa imagen de un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que ese árbol no se secará. Nos habla de una vida arraigada firmemente en Dios y en sus instrucciones. En contraste, tenemos la paja, el tamo, simplemente siendo llevados por el viento. Si pensamos un poco en esa imagen de la paja, podemos reconocer, si somos honestos, que la paja no sirve para nada, ni para el que está cosechando, ni para otros. Yo creo que es un ejemplo muy gráfico de ser arrebatados por el viento, ser llevados por el viento, vivir nuestras vidas sin dirección, sin propósito, totalmente perdidos. Pues obviamente encontramos aquí un contraste de los frutos, ¿verdad? El fruto del árbol plantado firmemente al lado del agua y también el fruto de la paja. El fruto del árbol pues provee crecimiento, madurez, hay estabilidad, dirección, hay esa idea de estar contento plenamente en Dios, deleitarnos en quién es. Pero ¿qué fruto tiene la paja? Pues ninguno. Sin raíces, estar emocionalmente y espiritualmente inestable, sin vida, sin dirección. O podemos optar por el camino de la prosperidad. Y no estamos hablando del evangelio de la prosperidad, más bien el verdadero florecimiento humano. Las cosas fluyen como deberían. Poner orden en la vida. La imagen de ese árbol que tiene una fuente constante. Ese árbol que da fruto en su tiempo. Dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¡Qué imagen! Pues llegamos a los dos destinos. En versículos 5 y 6, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay dos destinos, ¿verdad? El destino de la muerte y el destino de la vida. El camino de los impíos que lleva a la muerte y el camino de los justos que lleva a la vida. Y también, pues, Jesús reconoce esa realidad. En Mateo 7, Él dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es una realidad cuando intentamos centrar nuestras vidas en nosotros mismos, fuera de esa vida que Dios mismo nos quiere dar. Y en cambio, el destino de la vida, dice en Juan 10, 27 al 28, mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ahí tenemos el Salmo 1 que nos abre la vista a ver esa realidad de este mundo en el que habitamos. Pero ¿cómo podemos poner todo esto en orden en nuestras vidas? Yo creo que todos, si somos honestos, todos sabemos lo que es ir por un mal camino. Incluso si no quieres pensar en tu propia vida, pues todos hemos visto quizás un coche que de repente empieza a ir por un sentido contrario. O no sé si alguna vez jugando con los amigos o lo que sea, has saltado una valla que pone no traspasar. No sé si soy el único. Incluso cuando hacemos estas cosas podemos llegar a pensar que mira, he saltado la valla y no me ha pasado nada, no hay peligro, a pesar de haber advertido que hay peligro. Pero tenemos que pensar y preguntarnos cuál es la verdadera libertad. Tengo un ejemplo muy cercano que incluso tengo tatuado en mi brazo, que es un tatuaje de un ancla y un pájaro, que yo creo que al principio puede parecer como una paradoja, ¿no? Porque un pájaro tiene esa libertad para volar a donde quiera, ¿verdad? Y esa imagen de un ancla, pues estar sometido y estar pues atado a un lugar donde quizás no podemos llegar a donde queramos. Pero en Cristo todo tiene sentido, porque es cuando estamos anclados en Cristo, es cuando de verdad encontramos la verdadera libertad. Libertad para vivir con propósito. Entonces hay que tener cuidado, porque la verdadera libertad no es intentar ser buena persona, ni siquiera añadir un poco de religión a nuestras vidas. Me venía a la mente leyendo y meditando sobre este pasaje, pues una imagen de... ya tenemos imágenes suficientes, ¿no? Pero también me ha venido a la mente, pues, esas plantas de plástico que quizás alguna vez has encontrado en tipo IKEA, ¿no? Hay una sección entera de plantas de plástico, incluso son plantas bonitas, pero ¿qué es lo que pasa? Faltan raíces, les falta vida. ¿Y qué pasa si compramos una bonita maceta? ¿Qué pasa si echamos tierra encima de esa planta de plástico? ¿Qué pasa si regamos esa planta de plástico? Pues va a seguir siendo una planta de plástico. Entonces tenemos que también tener cuidado en nuestras vidas con las falsas apariencias. Porque algunos, incluso quizás algunos aquí, van a profesar seguir a Cristo, pero al final siguen viviendo para sí mismos. Entonces, por mucho que disfracemos nuestras vidas con un poco de moralismo o religiosidad, eso no cambia nuestras raíces. Hace falta recibir un nuevo corazón, una nueva vida en Cristo. En el Progreso del Peregrino, John Bunyan dice: la verdadera libertad nace del abandono de nuestros propios deseos y la entrega total a la voluntad divina. Y sabéis, es muy fácil decir que queremos vivir centrados en el Evangelio, queremos vivir centrados en Cristo, pero otra cosa es realmente vivir centrados en Él. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo me estoy deleitando en la palabra de Dios? ¿Qué relevancia tiene la palabra de Dios en mi propia vida como marido, como padre, como pastor? Y es muy fácil deleitarnos en otras cosas. Al leer este pasaje esta semana, pues tuve que reconocer mis propias tendencias. Para mí es un pasaje que me confronta, porque nada más que estar liado con muchas cosas que hacer, pues ¿qué es lo primero que muchas veces se desaparece de nuestras vidas?
nuestro tiempo con el Señor, la lectura bíblica. Entonces, si queremos realmente tener una vida arraigada en Cristo, tenemos que empezar con la realidad de que necesitamos un nuevo corazón, necesitamos raíces. Recibimos una nueva naturaleza gracias a la obra de Cristo por medio de la fe. Y eso es el poder del Evangelio. Solo cuando recibimos un nuevo corazón y arraigamos nuestras vidas en Cristo es cuando podemos realmente empezar a florecer como seres humanos. Entonces, viendo Salmo 1 nos obliga a mirar a Cristo. ¿Cómo podemos ver a Cristo en este pasaje? Es reconocer primeramente que todos hemos andado por el mal camino. En cambio, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. También en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que si no estamos en Cristo, vamos por mal camino, no hay duda. Aunque sea un camino, pues, incluso un poco bonito y a veces divertido, el camino fuera de Cristo nos lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque fuimos creados para depender de Dios. Y cuando no dependemos de Dios, somos como esa paja que es llevada por el viento. Escucha estas palabras de Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7. Entonces, ¿cómo estamos meditando en la palabra de Dios, iglesia? Hay que reconocer que la meditación hoy en día incluso es algo que está de moda. Y no voy a entrar en todos sus detalles porque tampoco conozco lo que toda esa sociedad te enseña en cuanto a la meditación, pero algo que creo saber es cómo se trata de vaciar la mente de la basura que tenemos ahí. Pero yo creo que la Biblia nos ofrece otra versión de la meditación. La meditación cristiana tiene que ver con pensar y reflexionar sobre la palabra de Dios. En vez de vaciar nuestra mente y intentar quitar la basura de nuestra mente por nuestra propia fuerza, hace falta rellenar nuestra mente con las verdades de la palabra de Dios. Entonces, queremos ser personas que leemos la palabra de Dios y releemos la palabra de Dios. Queremos reflexionar sobre las verdades de Dios. Queremos atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿por qué meditar en la palabra de Dios? No queremos ser simplemente personas intelectuales. No, queremos llegar a conocer a Dios. Queremos entender sus propósitos. Queremos poner en práctica sus consejos. Al final, queremos adorar a Dios con nuestras vidas. Si tienes duda de la importancia de meditar en la palabra de Dios, escucha Salmo 19, 7-10, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Meditamos en la palabra de Dios para conocerlo y para ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos meditar en la palabra de Dios? Pues obviamente estudiando la palabra de Dios. Queremos también cantar la palabra de Dios. Queremos predicar la palabra de Dios. Queremos memorizar la palabra de Dios. En Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso sí es meditar en la delicia de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa si quiero obedecer a Dios, pero reconozco que ahora mismo mi vida es muy caótica? Llevo una racha muy difícil. Pues yo creo que en este salmo encontramos confort, porque nos hace ver que la vida para nada tiene que ser fácil ni cómoda. Pero si estamos cimentados en Dios mismos, pues ese salmo nos promete seguridad, nos promete dirección, incluso en medio de la tormenta. ¿Qué pasa si uno piensa que, bueno, sí, seguramente la Biblia, sí, tendrá buenos consejos, pero ¿sabes qué? Me resulta complicado entenderla. Pues bien, es cierto. Incluso que la propia Escritura nos dice que no podemos entender las cosas espirituales sin discernirlas espiritualmente. Entonces, en primer lugar, necesitamos un nuevo corazón. Pero también como cristianos tenemos que pedir ayuda a Dios. Santiago 1, 5 y 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Pedimos ayuda a Dios, también pedimos ayuda de otros hermanos y hermanas en Cristo. Pedimos ayuda en la iglesia local. ¿Qué pasa para aquellos que pues les gusta leer la Biblia, pero ahora mismo no tienen mucho tiempo? No sé si puedes identificarte con esa idea. Pues la palabra nos recuerda que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, que si queremos ser personas seriamente pues deleitando en la palabra de Dios, pues tenemos que tomarlo en serio y ver la bendición que es recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios? Tanto en los consejos que recibes como en los consejos que das. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestras amistades? Es muy fuerte pensar que estas palabras que tenemos en la Biblia son palabras inspiradas por Dios y son para nuestra propia bendición. Escucha en Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vemos la bendición de confiar en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo estamos buscando crecer en nuestra meditación de la palabra? ¿Cómo estamos estudiando? ¿Qué versículos estamos quizás intentando memorizar con un amigo? Queremos leer la Biblia, queremos aplicar la Biblia a nuestras vidas, queremos orar las palabras de Dios, queremos enseñar la Biblia a otros, queremos animar a otros también con la palabra de Dios, quizás compartiendo un versículo que has leído. Entonces, este salmo nos ayuda a ver que hay muchas implicaciones cuando meditamos en la palabra de Dios, que no es solamente cuestión de cumplir y obedecer, sino deleitarnos en Él. Nos ayuda a recibir una nueva perspectiva. Al final tiene implicaciones en absolutamente todo.
Incluso la obediencia se convierte en un gozo en vez de una carga. Pero hay un problema bastante común, incluso entre los cristianos, que a veces somos tentados a no centrar nuestras vidas en Dios. No queremos plantar nuestras vidas en la palabra de Dios por temor, por lo que Dios nos puede pedir. Pero hay que recordar esta imagen de un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde más florece el árbol, ahí mismo, firmemente plantado en esa base, echando raíces en esa buena tierra, siempre recibiendo esa agua de vida eterna. No significa que no habrá tormentas, pero Dios es fiel y habrá fruto en su tiempo. Entonces, en conclusión, si recordamos estos dos caminos, ¿en qué camino estamos? ¿En qué camino estás? Quizás en tu propio camino de autodescubrimiento, o quizás para la mayoría de nosotros, gracias a la obra de Cristo, ya estamos caminando con Cristo. Pero ¿qué representa tu vida mejor? ¿Esa imagen del árbol plantado junto a corrientes de aguas? O quizás, si eres honesto, pues tu vida representa más bien la paja que se va con el viento. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es nuestro destino? Los que hemos confiado en Cristo, pues tenemos seguridad de que nuestro destino es la vida eterna, la vida en abundancia con nuestro Señor y Salvador. Pero hay otro destino, el destino de la muerte y la condenación. Amigo, amiga, hermano o hermana, ¿en qué estás meditando? Al final, o seguimos el camino de los justos y hay vida y florecimiento, o seguimos el camino de los impíos, donde hay muerte. Creo que un versículo del Nuevo Testamento que resume muy bien la vida cristiana es 2 Corintios 5:15, que dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que o vivimos para nosotros, que nos lleva a la muerte, o vivimos para Cristo, nuestra vida. Vamos a citar y leer y meditar en las palabras de Romanos 11, 33 al 36, y luego concluimos en oración. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pues vamos a orar. Dios, muchas gracias por ayudarnos a reconocer esta realidad, Señor, que tú nos presentas con esos dos caminos, Señor, y algo que todos tenemos en común, Señor, es haber andado por ese mal camino, Señor, ese camino que nos lleva a la muerte. Pero, Señor, gracias por permitirnos ver y contemplar la grandeza de Cristo, Señor. Esa grandeza que por medio de la fe, pues, nos rescata de ese camino de maldición, Señor, y nos coloca en el camino de los justos, no por nuestro mérito, no por nuestras obras, sino por la gracia, por medio de la fe en tu obra. Gracias por morir en nuestro lugar, Señor. Gracias por darnos vida. Entonces, ayúdanos, los que hemos ya confiado en Cristo, ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor. Queremos reconocer que, e incluso arrepentirnos, Señor, porque cuando hay muchas cosas que hacer, pues muchas veces
abandonamos la práctica de meditar en tu palabra, Señor. Pero gracias por tener gracia y misericordia con nosotros hoy mismo, Señor, para recordarnos de nuestra necesidad, que hay vida en tus palabras, Señor. Así que ayúdanos de verdad a cementar nuestras vidas en Cristo, nuestra roca. Así que te damos gracias, Señor, y que tú seas honrado y glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.